Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar en esta noche un poquito acerca de algunas ataduras, hermanos, que son mortales, ataduras mortales. Es lo que les quiero compartir esta noche con la ayuda del Señor. Hace unos años estaba yo viéndome un documental y parece que era como una persona desmovilizada, la que estaba hablando allí en la parte de este documental. Y dentro de las cosas que él mencionaba, él decía que uno de los castigos que utilizaban en el sur de este país para castigar a algunas personas era que los tomaban y resulta de que en el monte, en algunas partes de Colombia, hay un árbol. No sé si muchos acá lo habrán oído mencionar o lo conocerán. Yo lo conozco. Ese árbol se conoce como manzanillo. Lo que pasa con este árbol de manzanillo es que tiene como una sustancia. Entonces, si usted toca el árbol, eso le genera un sarpullido por todo el cuerpo. Y muchas veces es tanta la alergia de las personas que no necesitan ni siquiera tocar el árbol. Puede que el árbol esté a cierta distancia y simplemente si usted pasa por aquí, estando el árbol a cierta distancia, la persona se llena de un sarpullido, porque ese árbol libera como una sustancia tóxica. Entonces es bastante tremendo. A mí me ha dado manzanilla, pero hay personas que han muerto de eso. Entonces lo que hacían era que tomaban a algunas personas para castigarlas y las amarraban a los árboles de manzanillo y las dejaban ahí amarradas. Entonces imaginen cómo sería la muerte. Eso les generaba todo ese sarpullido, enseguida la fiebre y la persona moría amarrada a un árbol de esos. Allá donde está el transmisor, arriba donde está el transmisor de la emisora, varios de los árboles del cerco son manzanillos. Son manzanillos. Yo estuve con Pachito una vez allá pintando unos postes y los árboles eran manzanillos, algunos. Entonces, cuando uno no conoce el árbol, lo toca y, y le digo que es una alergia terrible. Hermanitos, la vida, hablándolo en términos generales, mire, la vida son decisiones. Durante la vida se toman una serie de decisiones y todos los días estamos tomando decisiones. Y hay una cantidad de personas, un porcentaje muy alto de personas en este mundo que han decidido vivir atados a ataduras que son mortales, ataduras que los están conduciendo a la muerte. Y han tomado la decisión de vivir así. Y mire, y en las Sagradas Escrituras, que vamos a estar mirando hoy con la ayuda del Señor, en las Sagradas Escrituras hay una cantidad muy grande de personas que decidieron vivir atados, ataduras mortales, que los llevaron definitivamente a una perdición, porque tomaron la decisión de vivir así. Vamos a revisar algunos personajes en la palabra de Dios que vivieron atados. Fue su decisión vivir así. No fue porque fueron obligados a hacerlo, no, fue su propia decisión. Tuvieron la oportunidad de cambiar, tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero nunca lo quisieron hacer, o no vemos evidencias de que lo hubieran llegado a hacer. Entonces vamos a empezar con un personaje y vamos a empezar en la segunda carta del apóstol San Pedro. Vamos a mirar un personaje aquí. Segunda carta del apóstol San Pedro. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 2. Y allí en el capítulo 2 vamos a mirar versículos 14 y 15. Dice la bendita palabra de Dios. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Pasémonos unas hojitas adelante a Judas. Judas es un solo capítulo y vamos a leer allí el versículo 11. Allí dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, aquí aparece un personaje que lo leímos en los dos textos. El personaje se llama Balaam y seguramente ustedes lo han leído. Cuando uno se va al libro de los números, libro de números en el Antiguo Testamento, allí está la historia de Balaam. Por acá capítulo 22 hasta el 24 de números está la historia de este hombre, de Balaam, que era un profeta. Bueno, este hombre al parecer era moabita, pero Dios le revelaba ciertos mensajes a este hombre. O sea, había cierto contacto allí con Dios y Dios le revelaba mensajes a Balaam. Resulta de que este hombre tenía una atadura mortal, una atadura que lo llevó a la muerte. Y vamos, mire, cuando Israel estaba pasando por el desierto, bueno, las naciones que estaban alrededor tenían temor de la nación de Israel. Entonces el rey de los moabitas, que se llamaba Balac, no Balaam, sino Balac, mandó a llamar al profeta, a Balaam. ¿Para qué lo mandó a llamar? Para que maldijera al pueblo de Israel. Eso es la historia que está en Números desde el capítulo 22. Para que lo maldijera. Pero Dios no se lo permitió. Dios no le permitió maldecir a la nación de Israel. En todos los casos terminó bendiciendo a la nación de Israel, bendiciéndolos, porque era el mensaje de Dios, terminó bendiciéndolos. Pero había algo que tenía atado al profeta, lo leímos en Pedro. Dice que este hombre era habituado a ¿qué? ¿Qué era lo que él tenía realmente en el corazón? ¿La voluntad de Dios o qué era lo que él tenía en el corazón? Él era codicioso. O sea, él quería las dádivas, él quería recibir algo, porque Balac le prometió muchos dones, muchas cosas, por maldecir a Israel, pero no lo pudo hacer. Pero Balaam quería el premio de la maldad. Allá lo dice, el premio de la maldad. Ahora, ¿en qué consistió el pecado de Balaam? Porque muchos dirían, bueno, pero si no maldijo a Israel, entonces ¿en qué consistió su pecado? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo fue que demostró que estaba atado a esa ligadura, a esa codicia que la tenía en el corazón? Bueno, aquí cuando uno se va al libro de Apocalipsis, por allá en el capítulo 2, mire lo que hizo este personaje. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Este es el mensaje a Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Dice que enseñaba a Balac, o sea, al rey de los moabitas, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comerlas de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Imaginen ustedes los consejitos de este profeta para Balac. Entonces, ¿qué dijo Balaam? Bueno, no puedo maldecirlos, pero de todas maneras yo quiero el dinero. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Dijo, bueno, Balac, no puedo maldecirlos, pero yo le voy a decir a usted cómo puede hacer para que Dios les traiga castigo y maldición a los israelitas. Dice que le enseñó a Balac cómo poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cuál fue ese tropiezo? Ahora sí vámonos a mirar un poquito la historia. Devolvámonos al capítulo, vámonos a Números. Libro de Números. Y aquí en Números vamos a ubicarnos
en el capítulo 31 primero. Mire Números capítulo 31 y el versículo 16. Dice así: He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Otra vez menciona el pecado de Balaam, dio un consejo. Y mire lo que pasó en el capítulo 20, ahí mismo en Números, capítulo 25. Mire los primeros versículos. Dice la palabra: moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Bueno, uno sigue leyendo, y cuando llega al versículo 9, ahí mismo dice: y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000. Hermano, ustedes se imaginan lo que son 24,000 muertos. 24,000 personas. Y todo por el consejo que Balaam le dio a Balac. Le dijo: yo no puedo maldecirlos, pero mire lo que va a hacer Balac. Mire las jovencitas, las mujeres aquí de Moab, mándelas para que ellas inciten a los hombres en Israel y ellos vengan a participar y empiecen a mezclarse aquí con las festividades de los moabitas y terminen sacrificando, cometiendo fornicación y pecando contra el Señor. Y efectivamente fue lo que hizo Balac. Y mire cómo fue un tropezadero para los israelitas. Dice que en un solo día 24,000 israelitas murieron por ese pecado, por ese consejo que estuvo en el corazón de Balaam. Dice: porque amó el premio de la maldad. Tenía la codicia en el corazón y decidió vivir así toda su vida, porque no encontramos en la escritura que este hombre se haya arrepentido de ese pecado. Y cuando uno llega al mismo capítulo 31, dice que en una guerra que tuvo Israel le dio muerte a este profeta. Él murió a espada en manos de los israelitas. Entonces mire lo que es tomar una mala decisión, ¿cierto? Balaam pudo haber hecho lo que era correcto, sí. Dios le habló. Es más, utilizó unos medios tan increíbles. Un mismo animal, una mula, ¿cierto? Le habló para refrenar la locura de ese profeta. Imagínense, ni siquiera así. Mire lo duro que es el corazón del ser humano y cómo un ser humano se puede aferrar tanto a un pecado que llega a ser una ligadura de muerte para esa persona, que lo lleva hasta la tumba y hasta la misma condenación. Entonces tenemos el ejemplo de Balaam, pero la idea no es detenernos mucho en los personajes, porque son muchos. Pensemos, entonces aquí tenemos un hombre con una atadura de muerte, ¿cierto? Este profeta Balaam. Y la Biblia no solamente nos habla de buenos ejemplos, porque la Biblia nos presenta hombres de fe para imitar, sino que nos muestra también malos ejemplos que no debemos imitar, no debemos hacerlo. Y ahorita vamos a mirar un versículo. Pero pensemos en otro personaje, San Juan capítulo 12. Mire otro personaje que tomó la decisión de vivir atado con una atadura de muerte. Mire San Juan capítulo 12. En San Juan capítulo 12, mire el versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo en la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Tremendo, mis hermanos. Imagínense lo que estaba haciendo Judas. Judas era el tesorero. Entonces imagínense, el Señor iba por muchas regiones predicando, iba con los discípulos y muchas personas, incluso mujeres y todo ese, que le ayudaban al Señor, o sea, aportaban para el ministerio del Señor. Y Judas se ofreció seguramente como el tesorero. Tenía el corazón inclinado hacia ¿qué? Hacia la codicia,
hacia el dinero. Y era tanto que se atrevía a meter la mano en la bolsa y a sustraer de la bolsa. Yo recuerdo hace muchos años que en una congregación sucedió eso. Cuando pasaban la bolsita para las ofrendas, había por allí una pareja, porque eran dos, una pareja, que en lugar de echar antes sacaban, metían la mano y sacaban. Y un día pues prácticamente los descubrieron porque un hermano pues depositó cierto dinero, ciertos billetes allí y cuando fueron a mirar la ofrenda no estaban. Y entonces el hermano dijo, ¿y dónde están? O sea, ¿dónde está el dinero que yo eché acá? Y resulta que se pusieron a mirar bien y esta parejita en vez de echar antes sacaban, metían la mano y antes sacaban de la bolsa y lo descubrieron. Eso fue vergonzoso, pero ellos no aceptaron eso y se fueron de la iglesia y no lo aceptaron, pero sacaban de la bolsa. Entonces mire lo que hacía Judas. O sea, ¿cómo es que una persona puede llegar a hacer esto? Porque tiene el corazón habituado a algo, ¿cierto? A un pecado que no quiere soltar. Era ladrón, le gustaba el dinero. Y finalmente, ¿qué terminó haciendo Judas? Mire lo que terminó haciendo Judas. En el capítulo 22 de San Lucas, mire hasta dónde puede llevar una persona un pecado. Porque el problema del pecado, hermanos, cuando el hombre no lo quiere soltar, es que el pecado se torna progresivo. Entonces, por ejemplo, un gran ladrón puede ser que haya empezado robando cosas pequeñas, cositas pequeñas, ¿cierto? Y poco a poco fue aumentando el asunto, hasta que terminó siendo un tremendo ladrón, porque el pecado va así, o sea, el pecado va escalando y va tomando más riesgos cada vez los riesgos son más altos. Ese es un problema grave con el pecado. Mire Lucas capítulo 12, mire hasta donde se atrevió Judas. Lucas capítulo 22, perdón. Mire desde el versículo 1. San Lucas 22, desde el 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Y mira esta parte, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Mira hasta dónde puede llegar una atadura de estas. Ese pecado que Judas albergó en el corazón, ese amor por el dinero, que se atrevió a sacar plata de la bolsa, tal vez muchas veces lo hizo. Mire hasta dónde lo llevó, traicionar al propio Señor Jesucristo por unas monedas de plata. Dice que se comprometió a entregarlo a espaldas del pueblo. ¿Y cómo terminó Judas? Terrible. El final de Judas fue terrible. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 17 que se perdió. Lo dijo el Señor Jesucristo. Ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. Pero la muerte de Judas fue fea. Miren, en Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo de Hechos, mire cómo relata el apóstol San Pedro la muerte de Judas. La Biblia dice que él fue y se ahorcó. Es lo que dicen los evangelios. Pero resulta que el apóstol San Pedro amplía un poquito más el asunto, la escena. Cuando uno va a Hechos de los Apóstoles al capítulo 1, mire el verso 16, dice, bueno, desde el 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, mire, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén,
de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Mire la muerte de este hombre. Entonces él parece que se colgó, tal vez no resistió el árbol o la cuerda, lo que haya sido, se reventó, cayó y dice que se partió por la mitad y todas sus entrañas se derramaron por tierra. Una muerte bastante terrible. Pero eso no fue lo más terrible. Lo más terrible es que el Señor Jesucristo dice que se perdió. Se perdió. Y en una oportunidad el Señor dijo, bueno, le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Mira hasta donde lo llevó ese pecado al que él estaba aferrado. Lo terrible, en Proverbios capítulo 1 dice que la codicia le quita la vida a los que la poseen. Es una atadura muy fuerte. Y cualquiera de nosotros podía sufrir eso. Pero hay personas que deciden aferrarse a eso hasta la muerte. Tenemos el caso, por ejemplo, no lo vamos a leer, del joven rico. Ustedes saben que el joven rico allá en Marcos 10 le pasó exactamente lo mismo. Él se acercó tratando de justificarse delante del Señor, diciéndole al Señor, todos estos mandamientos los he guardado. Y el Señor Jesucristo, que conoce los corazones, lo miró y le dijo, le falta una cosa. Le falta soltarse de la atadura de la que usted no se quiere soltar. Venda todo lo que tiene y venga y sígame. El Señor sabía que esa era la atadura de ese muchacho. ¿Y qué pasó con el joven? Dice que él se entristeció y se fue más bien. Se fue más bien, dejó el asunto ahí. Entonces mire, hermanos, ¿qué dice la Escritura para nosotros? Mateo 16, 26. Un texto que ojalá lo memorizáramos. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, estos hombres prefirieron lo otro. Dice, ¿qué recompensa daremos por nuestras almas? ¿Qué aprovechará si ganáramos todo este mundo y perdemos nuestras almas? Dice allí el escritor, el Señor. Entonces, y también dice en San Lucas, por ahí en el capítulo 12, dice, dijo el Señor Jesucristo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y muchos textos más hablan de esta atadura. Gracias a Dios que Dios nos ha permitido a nosotros liberarnos de esto, porque para uno liberarse de estas ataduras, lo hace cuando se arrepiente, cuando recibe a Cristo por la fe en el corazón. Pero hay situaciones que pueden de pronto, o al cristiano, podría estarle dando lugar a cosas a las que no debe estar dándole lugar. Cosas que deberían de haber quedado en el pasado, sepultadas, ¿cierto?, enterradas, desatadas, como decía Isaías, desatar esas ligaduras de impiedad y no permitir que queden raíces. Cuando una persona cuando uno le sacan un nacido, a mí me han dado nacidos, le dicen a uno, sáquele la madre. Pero usted no le saca la madre, eso se sigue reproduciendo. Y eso sí duele como la madre, le digo. Porque hay que meter allá como una tela y retorcerla y sacar, eso es como unas raíces, para poder sacar todo. Si usted deja un pedacito, eso vuelve otra vez y se reproduce. Y así es el pecado. Mire, cuando el pecado no se arranca de raíz, eso se sigue reproduciendo. Cualquier pedacito que se quede ahí, eso vuelve y se reproduce, porque así es el pecado. El Señor Jesucristo dijo que un poquito de levadura podía leudar toda una masa, ¿cierto? Tiene ese efecto, porque la levadura es como un símbolo del pecado también, y con un solo poquito, y con unas horitas, se puede extender por toda una masa. Hay que poner mucho cuidado con eso. Ahora, pensemos en otra. Aquí tengo muchos, hermanos, tal vez no vamos a ver tantos, pero voy a mencionar algunos. Mire Filemón versículo 24. Filemón, versículo 24. Filemón está ahí antesito de llegar a Hebreos. Es un solo capítulo. Verso 24. Mire lo que dice. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mire cómo se refiere el apóstol San Pablo a estos hombres aquí. Está hablando de ellos como sus ¿qué? Sus colaboradores. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10.
dice la palabra de Dios. Porque Demas me ha desamparado. ¿Y qué le pasó a Demas? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Cuando uno lee Filemón, porque la segunda carta a Timoteo fue la última que él escribió. Entonces Filemón fue escrita antes que esta de Timoteo. Pero cuando él se estaba refiriendo a Demas allá en Filemón, dice: Demas, mi colaborador. O sea que Demas por algún tiempo estuvo cercano al Evangelio, escuchando al apóstol San Pablo y parece ser que sirviéndole. Habla de él como su colaborador. Pero llegó un momento, seguramente este hombre no había afianzado su corazón en el Señor Jesucristo, no se había arrepentido genuinamente, posiblemente. ¿Y qué llegó a pasar en un momento? Mire lo que dice el apóstol San Pablo: porque Demas me ha desamparado. ¿Y por qué lo desamparó? Dice: amando este mundo. Hermanos, hay personas que se aferran tanto a este mundo que toman la decisión de no arrepentirse. O sea, es tanto el amor por las cosas de este mundo, que ese amor por este mundo los lleva ¿a dónde? A la perdición. O sea, nunca llegan a arrepentirse porque aman más al mundo. ¿Y qué dice el apóstol San Juan en el capítulo 3? Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces mire lo que pasó con Demas. Dice: amó tanto a este mundo que desamparó la obra de Dios, ¿cierto? Dice: amando a este mundo, desamparó al apóstol San Pablo. Triste, ¿cierto? Seguramente esto le causó mucha tristeza al apóstol San Pablo. Entonces, hay miles de personas, hermanitos, la mayor parte de la humanidad en este momento. Uno sale aquí y la mayoría de los seres humanos tienen este problema. Están atados al mundo. Están tan atados a este mundo que no lo quieren soltar. Y por esa razón no se quieren arrepentir. Esa fue la razón que dijo el Señor allá en San Juan. Dice: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ese amor por las tinieblas es lo que no les permite que arrepentirse. Eso son ataduras mortales. El amor por este mundo es una atadura mortal. Ahora, nosotros como cristianos estuvimos en una época también amando al mundo. El problema es que ya como cristianos de pronto sigamos amando al mundo, que todavía queden raíces que nos sigan atrayendo hacia las cosas de este mundo, desplazando las cosas de Dios por las cosas del mundo. Eso es muy grave. El Señor Jesucristo dice, y lo dice en su bendita palabra, Primera de Juan capítulo 2, Santiago capítulo 4, dice la palabra que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Y acordémonos que San Juan da las evidencias de un verdadero cristiano. Cuando usted lee en Primera de Juan, uno de los temas más relevantes de esa carta de Primera de Juan es dar las evidencias de un verdadero cristiano. Y ahí ahí hay muchas. Y dentro de esas está esa. Cuando dice que la persona está amando al mundo, dice que el amor de Dios no está en esa persona. Porque de nosotros debemos aborrecer las cosas del mundo, o sea, el sistema caído de pecado. Entonces Demas le pasó esto. Demas estaba aferrado a las cosas de este mundo. Ojalá no nos va a suceder a ninguno de nosotros. Saben que muchos empiezan en la iglesia, porque ahí está la parábola del sembrador. Dice, muchos empiezan en la iglesia, pero hay semilla que queda sembrada entre espinos. Esa semilla que está sembrada entre espinos es prácticamente la gente que sigue amando al mundo. Dice que los espinos crecen y ahogan la palabra. Los afanes de este siglo y todo ese tipo de cosas, dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces son personitas que usted las ve que empiezan como con mucho ánimo, pero realmente no han recibido a Cristo en el corazón. Y prontamente están otra vez ¿en dónde? Otra vez en el mundo. Eso da tristeza que una persona ponga, y el Señor Jesucristo dijo,
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El Señor dice, no es apto para el reino de los cielos. Y también dijo el Señor Jesucristo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, o somos o no somos. Somos o no somos, ¿cierto? Como cristianos. Entonces tenemos el caso de Demas. Tenemos otros casos en la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso de dos reyes. Vamos a mirarlos en Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hechos 24. En Hechos capítulo 24, versículo 22. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mire esto que tan interesante. Cuando el apóstol San Pablo se convirtió al Señor, el Señor le dijo que él iba a ser testigo de Dios delante de reyes y gobernantes también. Aquí lo tenemos. Y dice que le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Este hombre escuchó el evangelio de la boca del apóstol San Pablo. Imaginen ustedes la exposición del apóstol San Pablo. Un hombre centrado, completamente centrado. Versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, mira esta parte, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora, no había ninguna razón para que el apóstol San Pablo estuviera preso, porque ninguna de las acusaciones que lanzaron contra él tenían fundamento. Pero dice que este hombre quería congraciarse con los judíos, entonces lo dejó preso. Y que muchas veces lo llamaba esperando que Pablo, como dicen por acá, le soltara la marmaja, ¿cierto? Que le diera la platica para soltarlo. Pero mire que este hombre escuchó el evangelio. Su mujer era una judía. Seguramente conocía muy bien las tradiciones judías. Pablo le expone el evangelio. Y dice que Pablo empieza a disertar acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero. 3 cosas que seguramente no vivía este hombre, porque no era justo lo que estaba haciendo. Dominio propio, eso es una cosa que estaba muy lejos de esos gobernantes, que vivían en sus lujurias y en sus cosas. Y acerca del juicio venidero. Este hombre tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tuvo la oportunidad, se le predicó el evangelio, pero no vemos ninguna evidencia de que este hombre se haya arrepentido. Él estaba aferrado también digamos, a un puesto donde él había sido colocado. Él era un rey, un gobernante, y él estaba en esa posición. Y muchas veces esas posiciones le estorban a las personas para arrepentirse. Y ahí sí hay que poner cuidado, hermano. Mire, a veces sucede que un cristiano es puesto en aprieto. A veces sucede que estando dentro de una empresa, dentro de una organización, los jefes son corruptos y quieren que también sus empleados guarden silencio o reciban cosas, y muchas veces hay que pagar un precio. Yo he escuchado el testimonio de hermanos que han tenido que pagar un precio
habiendo podido guardar una posición en la que estaban, prefirieron dejar eso con tal de agradar al Señor. Porque si nosotros somos incitados a pecar para no perder nuestra posición en este mundo, no debemos ceder a eso. Uno no puede ceder sus convicciones. Estos hombres no estuvieron dispuestos a ceder nada y tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Félix no lo hizo, aunque escuchó el evangelio, pero su corazón estaba aferrado ¿a qué? A ese puesto que él tenía, y a la codicia también, y a todo ese tipo de cosas que le estorbaron, a las cosas que él practicaba y hacía. Entonces mire, un hombre escuchando el evangelio y despreciándolo, para terminar perdido. Y tenemos el caso también ahí en Hechos 26 de otro, aquí en el capítulo 26, verso 24. Hechos 26, 24. Mire lo que dice, aquí aparece otro personaje. No es Gripa, sino Agripa. Es con la A. Dice aquí, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Este fue Porcio Festo, el que le recibió a Félix, pero sigue diciendo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Aquí tenemos a Agripa. Y el apóstol San Pablo le dice, yo sé que tú crees, por lo menos tienes el conocimiento. Y luego le dice a Agripa, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué tristeza, qué respuesta más absurda, más vacía, ¿cierto? Teniendo la verdad en sus narices, sabiéndolo, y prefirió quedarse en su posición, prefirió aferrarse a lo que tenía, no soltarlo y no recibir al Señor Jesucristo. Entonces tenemos aquí dos ejemplos, hermanos, de dos hombres aferrados a su posición en este mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en San Lucas 22? Mire lo que el Señor dice. San Lucas capítulo 22. Dice la palabra de Dios, versículo 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto es más o menos lo que le pasó al apóstol San Pablo frente a ese hombre. ¿Quién era el mayor ahí? Primero el Señor, pero el mayor rango estaba el apóstol San Pablo, y Agripa no reconoció eso. Agripa no reconoció que él traía la verdad, el mensaje de Dios. Se quedó en su posición y ahí murió. Porque cuando uno estudia la historia de la muerte de estos personajes no fue muy agradable. Hay varias teorías y ninguna de ellas es muy buena. Entonces, alejados de Dios, murieron después de escuchar el Evangelio. Qué tristeza eso. Que una persona escuchando el Evangelio y se muera sin arrepentirse. Y tenemos otros dos personajes, Pilato y Herodes. Estos dos personajes, hermanos, vamos a mirarlos rápidamente. En el caso de Pilato y Herodes, el orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia, la indiferencia. Estaban aferrados de eso y no se quisieron soltar de ahí. Por ejemplo, Pilato, cuando uno mira la conversación con el Señor en San Juan 18, San Juan capítulo 18, dice la palabra de Dios. Mira el verso 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey?
respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, le lanza semejante pregunta al Señor, ¿qué es la verdad? Pero no dice la escritura que él se quedó ahí parado escuchando la respuesta. Lanzó la pregunta y se salió. No escuchó la respuesta. ¿Sabe qué eso habla de Pilato? ¿Qué habla eso? Que en el corazón de Pilato había arrogancia. Pilato, ¿qué dijo? Bueno, el mensaje de este hombre es de poca importancia. ¿Qué importancia tienen las palabras de este hombre? O sea, lo menospreció en su corazón. Y eso lo sabemos porque más adelante en el verso 10, en el verso 9 le dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces mire cómo lo menospreció. No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o para soltarte y no me quieres hablar a mí. Entonces había arrogancia en el corazón de Pilato. Un hombre que estaba atado a una posición porque el pueblo le gritaba, si a este sueltas, no eres amigo de César. O sea, si sueltas a este, no eres amigo del César. Claro, y hubo momentos en que Pilato tuvo miedo. Cuando escuchaba hablar cosas acerca del Señor, en el verso 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Algunas expresiones que daban del Señor, pero ese miedo no lo llevó a él a qué, a arrepentirse. Entonces un hombre aferrado a una posición, aferrado a su orgullo, a su arrogancia, a su indiferencia, y murió en esa condición, murió sin arrepentirse, a pesar de que él fue testigo también de todo lo que aconteció cuando el Señor fue crucificado, ese terremoto, todo lo que pasó en Jerusalén, pero ninguna de esas cosas lo llevaron a él al arrepentimiento. Y lo mismo pasa con Herodes, el que decapitó a Juan. Este hombre dice que muchas veces en el Marcos 6 dice que se quedaba perplejo escuchando a Juan, pero eso tampoco lo movió a él a un sincero arrepentimiento. Decidió morir también en su pecado. Entonces, mire hermanos, estas ataduras mortales, o sea, cómo los hombres toman la decisión de vivir así. Y nosotros, hermanos, tenemos la obligación de llevar el mensaje del Evangelio, porque nosotros en un tiempo también teníamos estas ataduras que nos llevaban rumbo a la muerte y a la condenación. Cuando se nos predicó el Evangelio pudimos romper estas ligaduras, porque es el Evangelio de la gracia de Dios la que rompe estas ligaduras y llegamos a tener la vida que tenemos ahora en Cristo Jesús. Pero también hay una advertencia para nosotros. Si nosotros ya hemos salido del mundo, hemos sido desatados de esas ligaduras de impiedad, debemos definitivamente renunciar a toda cosa, a toda raíz que haya quedado de pronto, o que quiera albergarse, o que quiera entrar en nuestra vida, porque nuestro Dios es santo y quiere que estemos separados del mundo y libres de todo ese tipo de ataduras y de cosas. Que nuestros ojos no estén puestos en el mundo, sino en la vida de Dios, en la comunión con el Señor, en el camino cristiano, en el servicio de la vida cristiana. Estamos en el mundo, dice el Señor, pero no somos del mundo. O sea, estamos allí, pero no somos de allí. Una paradoja, ¿cierto? Estar en el mundo y no ser de ese lugar. Pero esa es la vida cristiana. Vivir en medio de incrédulos, sí, pero no participar de las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprender todo ese tipo de cosas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y hay miles de ejemplos, ustedes pueden encontrar muchos en la palabra de Dios, ataduras mortales. Vamos a darle gracias a Dios.